mil disculpas, importadora Jacome y Ortiz, Mar Global, Seneca College, SGI Eventos y Hotel Sheraton Guayaquil. Deseamos también extender un gran agradecimiento a los representantes de Seneca College, con quienes hemos trabajado todo este evento de manera conjunta y poderlo traer a ustedes. Gracias, Mónica Crumpley, Director International Academy, Pathway and Mobility, y Ronan Wilson, Associate Director International Mobility. Para dar inicio a este evento, deseamos poder brindarle las palabras a la representante de la Embajada de Canadá en Ecuador, señora Patricia Bustamante, con quien voy a compartir con ustedes un pequeño perfil. La señora Patricia Bustamante es agregada comercial de la Embajada de Canadá en Ecuador desde el año 2010. Su responsabilidad se centra en apoyar a las empresas canadienses interesadas en expandir su presencia en el mercado ecuatoriano. Entre sus áreas de responsabilidad se destacan los sectores de infraestructura, energías renovables y tecnologías limpias, tecnologías informáticas y de transporte, entre otros. Durante los últimos años, ha trabajado proactivamente en temas relacionados a responsabilidad social y particularmente en promover y compartir los lineamientos del Gobierno de Canadá con relación a la conducta de negocios responsable a nivel internacional. Junto al Consorcio Ecuatoriano de Responsabilidad Social, CERES, y el Centro de Excelencia en Anticorrupción de la Universidad de Ottawa, apoyó la creación del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción. Patricia es licenciada en Psicología y Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador. Desde el 2005, está certificada por el Certified International Trade Professional CITP de Canadá y en el 2019 obtuvo su certificación como coach ontológico de negocios. Le damos la palabra y la bienvenida a la señora Patricia Bustamante. Buenas tardes con todos. Gracias, Jessica. ¿Me confirmas, por favor, si es que se me escucha bien? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, ante todo, a la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Canadiense de Guayaquil por esta invitación y por haber organizado un evento para tratar un tema que es sin duda y lamentablemente uno de los mayores retos del mundo moderno. Me siento realmente honrada de compartir este momento con los representantes de Seneca College, ya que esto es una oportunidad enorme para compartir experiencias, para compartir aprendizajes y para saber que no estamos solos ante esta problemática. En épocas de crisis como las que vivimos en este momento, el tema de la lucha contra la corrupción adquiere sin duda una particular relevancia, ya que es en situaciones como estas en donde características o cualidades como la honestidad y la transparencia juegan un rol determinante al momento de encontrar las salidas tanto para los gobiernos como para los ciudadanos para sobreponerse a situaciones tan críticas como las que vivimos hoy en día. Definitivamente, hoy más que nunca, la globalización nos muestra sus alcances, pues no solamente la pandemia del COVID-19 es un problema global, la corrupción también es, desgraciadamente, un problema global. Es un problema que no conoce límites, no conoce fronteras, no es exclusivo de un país o de otro, ni tampoco es particular de una ideología específica. Tan es así que la única manera para combatir esta problemática es enfrentándolo con una respuesta global. La importancia en este momento de tener conciencia de que esta lucha la ganaremos única y exclusivamente si trabajamos todos de la mano y hacia el mismo camino. Sin duda, prevenir y detectar los actos de corrupción es una tarea que requiere enormes esfuerzos, esfuerzos que deben ser coordinados para llevar a acciones conjuntas. No es un trabajo que podemos emprenderlo solos. Insisto en este tema porque creo que es lo más importante que tenemos que tener claro. En cuanto a la corrupción, creo que es importante mencionar que muchos estudios han demostrado
que la corrupción, a más de quebrantar las leyes, de violar el marco jurídico de los países, debilita fuertemente a la democracia, acaba con la confianza en las instituciones y daña de manera importante el tejido social, aquel tejido que nos mantiene unidos y nos permite mirar el propósito de una sociedad, el camino hacia el cual vamos. La corrupción definitivamente impide el crecimiento económico, frena el desarrollo social y ya en el ámbito de los negocios obstaculiza la sana competencia entre los privados, entre las partes. Obviamente no es posible competir adecuadamente, sanamente, transparentemente cuando alguna de las partes ha incursionado en actos de corrupción. Para Canadá, digamos que la lucha contra la corrupción es un tema de creciente preocupación. Obviamente, y desgraciadamente debo decir, al igual que en otros países, en Canadá también se han presentado escándalos de corrupción tanto del sector público como del sector privado. Me atrevería a decir que no existe un país que esté inmune a la corrupción. Hablando de inmunidad, que ahora es un término que lo escuchamos tan a menudo, ¿no? La sociedad canadiense también ha tenido que hacer una profunda reflexión sobre el tema al fin de plantear y diseñar mecanismos para combatir este mal, para construir y defender una sociedad basada en la honestidad como principio fundamental. Es por ello que Canadá se ha comprometido a nivel internacional con la transparencia, formando parte de 3 convenciones internacionales. Voy a mencionarlas: la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de la OECD para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones internacionales. En 1999, además, Canadá promulgó la Ley sobre la Corrupción de Funcionarios Públicos Internacionales, que tipifica el pago de sobornos a empleados públicos en el extranjero como un delito penal. Y no se queda ahí, sino que las empresas que incurran en estos delitos, tanto en territorio canadiense como en el extranjero, pueden ser procesados por estos delitos. Esta es una manera en la cual Canadá busca evitar que sus empresas entren en actos de corrupción, no solamente en su país, sino también en el extranjero. Es una manera de ser un buen partner a nivel internacional. Por otro lado, Canadá está apoyando fuertemente el interés que tiene el Ecuador en adherirse a la iniciativa de transparencia en las industrias extractivas, conocido como el EITI, que básicamente busca asegurar que aquellos países que son ricos en recursos naturales y que están en vías de desarrollo tengan un uso responsable y apropiado de los ingresos provenientes del desarrollo de los recursos naturales. De manera en particular, para que estos contribuyan al desarrollo del país, a la generación de prosperidad, tanto a nivel nacional como a nivel local, es decir, a nivel de los municipios o a nivel de las comunidades donde operan las empresas de los sectores extractivos. Este es un tema que hoy en día en el Ecuador toma también mucha relevancia, ya que hemos visto cuánta importancia está tomando el sector extractivo y particularmente el sector minero en el desarrollo del país. Muchos de los estudios que conocemos, estudios económicos, mencionan al sector minero como una de las grandes oportunidades para el Ecuador para generar prosperidad y para reactivar su economía. Pero no se trata únicamente de explotar los recursos humanos, se trata de hacerlo con responsabilidad y sobre todo con transparencia. Así, el gobierno de Canadá se compromete, una vez más, a fomentar una cultura de honestidad tanto dentro de casa como hacia afuera. Por eso, el gobierno canadiense promueve los estándares de conducta de negocios responsable entre sus empresas. ¿Qué quiere decir una conducta de negocios responsable? Es un término que muchas veces se lo equipara a responsabilidad social corporativa,
Pero la conducta de negocios responsable demanda de las empresas que no solamente respeten las leyes locales, que no solamente respeten los derechos humanos y el cuidado al medio ambiente. Se espera que vayan un paso más allá y contribuyan a generar prosperidad en el país que los acoge y que lo hagan de una manera responsable, sostenible y que promuevan los valores canadienses. Esto es una forma muy particular que Canadá tiene de ser un buen socio de los países con los cuales interactúa. Adicionalmente a esto, ya a nivel local, la Embajada de Canadá en Ecuador reconoce de manera muy importante el valor de fomentar prácticas que propicien la transparencia y la rendición de cuentas a los ciudadanos. Esto quiere decir que los gobiernos tengan la capacidad de rendir cuentas a sus ciudadanos, a quienes pagamos los impuestos en el Ecuador. Y de esta manera, estos principios, estos estándares de transparencia han sido también acogidos en la Alianza de Gobierno Abierto, una alianza en cuyo comité directivo Canadá tiene un sitio y que hoy día vemos con gran satisfacción el gobierno del Ecuador ha decidido integrar esta alianza. La Embajada de Canadá también, y el gobierno de Canadá, por supuesto, es consciente de que la colaboración de todos los sectores de la sociedad es fundamental para ganar la batalla contra la corrupción. Así, por ejemplo, la Embajada de Canadá decidió apoyar desde un inicio la creación del Centro Ecuatoriano de Excelencia en Anticorrupción, que es un modelo inspirado en el Centro de Excelencia de Anticorrupción de la Universidad de Ottawa en Canadá. Esta iniciativa hoy reúne a 5 universidades ecuatorianas del sector público y del sector privado y busca tener un rol decisivo en la lucha de la corrupción en el sentido que está en capacidad, al ser un ente académico, un ente que tiene esta posición de neutralidad y esta posición digamos, de ética académica, ¿no? Busca producir los insumos que permitan diseñar estrategias, implementarlas, evaluar todas aquellas acciones que se están implementando para combatir la corrupción y sobre todo que busca formar a los actuales líderes y a los futuros líderes del país, en este caso de Ecuador. Es importante destacar que el rol de la academia, y por eso me congratula tanto estar aquí con Seneca College, es que el rol de la academia es particularmente importante cuando se trata de mirar lo que los países están haciendo en cuanto a anticorrupción, de observar, de dirigir y de orientar esta lucha. Básicamente, creo que ningún otro ente como la academia tiene la capacidad de tener este rol neutral, en el cual no hay compromisos con un lado o con el otro. Y eso es, yo diría, algo muy particular de la academia concretamente. En ese sentido, creo que simplemente para cerrar, decirles que debemos aprovechar de estas oportunidades para compartir experiencias. El compartir experiencias es una manera de propiciar espacios de diálogo, de propiciar la reflexión, de nutrir la discusión en la cual todos debemos entrar ante una situación a la que no podemos hacernos de la vista gorda o cerrar los ojos, ¿no? Yo estoy segura que la intervención de Cam, del experto canadiense que nos acompaña hoy día, va a contribuir a fomentar un diálogo abierto y va a contribuir a inspirar la búsqueda de alternativas concretas para enfrentar esta amenaza generalizada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia, por su intervención, sus palabras de bienvenida. Un gusto haberla tenido. A continuación, deseamos brindarle la palabra al señor Keith Monrose, quien es el director ejecutivo de Seneca Internacional. Seneca College es socio activo de nuestra Cámara. Es con quien hemos abordado ya actualmente 2 temas sobre anticorrupción y fraude, a través de sus expertos, permitiéndonos obtener la experiencia canadiense.
Deseo brindarle la palabra al señor Monrose. Bienvenido. Well, thank you, Jessica, and good afternoon, everyone. Muchas gracias, Jessica, y buenas tardes a todos. Como mencionó Jessica, mi nombre es Keith Monrose, yo soy el director ejecutivo de Seneca Internacional, y por parte de nuestro representante David Agnew y el equipo de Seneca, traigo saludos desde la universidad. Quiero agradecer al SCC por la oportunidad de participar en esta conversación, este diálogo y presentaciones tan importantes del día de hoy. Y brevemente sobre la Universidad de Seneca. Seneca, como saben que estamos ubicados en Ottawa, Canadá. La universidad educa a tiempo completo a más o menos 30,000 estudiantes. Educamos a estos estudiantes en áreas, por ejemplo, de negocio, que es donde está realmente nuestra área de pericia, y el profesor Cam nos va a hacer una presentación sobre eso hoy. También tenemos mucho conocimiento en tecnología, cuidados de la salud, servicios sociales y artes creativas. Es una universidad politécnica que realmente es a un nivel muy alto, que integra la teoría y la práctica de manera que apoya a nuestros alumnos para prepararse para sus carreras. Trabajamos con la academia y, por ejemplo, trabajar con, por ejemplo, el profesor Cam McCaw es una parte integral y esencial, porque esto nos permite aprender de expertos y nos da la oportunidad de aplicar eso en un contexto de la industria. Y una vez que adquieren ese nivel de pericia, podemos decir que ya están listos para empezar y continuar desarrollando sus carreras. En Seneca nos enorgullecemos de ofrecer un entorno muy seguro para nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes puedan aprender lo mejor posible y ponerlos en el camino correcto para ser ciudadanos de éxito. Tenemos instalaciones de clase mundial, y lo que es realmente increíble sobre el entorno de Seneca es que tenemos un estudiantado muy diverso, al igual que el cuerpo de maestros. Y más que nada, tenemos un campus muy acogedor, una comunidad acogedora donde brindamos apoyo a la vida de los estudiantes, de nuestros profesores, de todo el personal. Desempeñamos un papel clave en términos de integrarnos con el resto del mundo de manera muy proactiva, con un modelo de alianza. Ahora, en términos de nuestros valores, y esto realmente resuena con algunas de las cosas de las que va a hablar el profesor Camp, son nuestros valores que se enfocan en excelencia, innovación, comunidad y diversidad. Y realmente es en la diversidad donde Seneca celebra su riqueza extraordinaria en cuanto a la diversidad, brindándoles a nuestros alumnos medios competitivos para que puedan desarrollarse de manera exitosa a través de la inclusión, la igualdad y conceptos, por ejemplo, como la corrupción y los valores subyacentes que llevan a la corrupción o realmente la ausencia de los mismos, son algo en lo que ponemos mucho enfoque, mucho énfasis. Así que, bueno, nuevamente por parte de la Universidad de Seneca les agradezco por darme la oportunidad de participar en este diálogo tan importante. Y Jessica, asumo que te devuelvo la palabra para que puedas introducir al profesor McCaw. Gracias. Muchas gracias, Keith. Un placer realmente tenerlo aquí con nosotros. Bueno, y como lo indicó el señor Monroe, vamos a dar inicio a la conferencia, pero antes quisiera compartir con ustedes el perfil de nuestro expositor del diálogo. El señor McCaw posee más de 25 años de experiencia en contabilidad forense y de cuello blanco. Es especialista en protección e investigación de fraudes, corrupción, malversación de fondos, lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Antes de crear su propia firma consultora, McCaw Financial Consulting Inc., fue socio de Financial Advisory Service Group en Arthur Andersen LLP, una de las 5 grandes firmas más importantes de contabilidad en el mundo. Durante la última década, el señor McCaw ha impartido sus conocimientos en Seneca College y actualmente también es instructor del Canada Police College. Le damos la bienvenida a nuestro profesor Cameron. La palabra es. Well, I think she introduced me, and we seem to have
Bueno, me parece que ella me presentó, aunque tuvimos un pequeño problema técnico, pero voy a empezar. Quiero ser muy respetuoso del tiempo de los demás. Y bueno, les agradezco por permitir estar aquí esta tarde, por darme la oportunidad de ser parte de la comunidad empresarial ecuatoriana. He tenido la buena fortuna de visitar el país a inicios de marzo. Bueno, llegué el 29 de febrero y en primer lugar, no hubiera podido tener un mejor recibimiento. Fue una experiencia fabulosa. Yo estuve ahí desde el sábado hasta el miércoles y fue realmente muy acogedor, muy interesante y quedé extremadamente impresionado con el Ecuador y con Guayaquil y con todos los lugares que conocí. Voy a decir que he sido como una especie de embajador honorario porque desde entonces le he comentado a todo canadiense al que he podido que Ecuador es el sitio donde hay que ir. Así que realmente aprecio muchísimo el que me hayan invitado y que de nuevo me hayan invitado. Patricia, también gracias por estar aquí y espero también poder conversar contigo pronto. Asumo que las personas me están escuchando, ¿verdad? ¿Podría alguien dejar saber que no solamente estoy hablando solo? No, ok, estupendo. Muy bien. Bueno, como dice el título de mi presentación, y bueno, tenemos una cantidad de tiempo finita, quiero revisar un par de cosas para más o menos fijar el tono. Cuando Jessica y Rowan conversaron conmigo sobre hacer esto, honestamente, eso fue justo en medio de esta experiencia que ninguno de nosotros había considerado o imaginado alguna vez, indistintamente de dónde somos o dónde hemos estado. Esto es nuevo para todos. Entonces, aún en el mejor de los tiempos, esto ha llevado al hecho de que las personas tengan que tomar decisiones fuertes y navegar por aguas desconocidas. Pero bueno, debo decir que esto es algo fluido. Normalmente cuando uno hace un estudio o hace una presentación, tiene que hacerlo en el contexto de cosas que son muy fijas, muy finitas. Estamos dando un comentario. Mientras yo converso con ustedes esta tarde, estoy seguro que ya habré recibido 5 diferentes mensajes de cosas que están ocurriendo. Entonces, es un proceso sumamente dinámico. Es algo que si yo hubiera intentado hacer eso desde el primer día, a inicios de marzo, no hubiera tenido contexto. Y eso es debido a que hemos ya pasado por 3 o 4 meses de tiempos muy, muy fluidos, muy cambiantes. Y el hecho es que la mayoría de los países, algunos están mejor preparados que otros, pero al final del día, los países realmente no hubieran podido contemplar o haber previsto lo que esto iba a implicar. Entonces podemos hablar sobre la teoría de lo que debería ser un buen plan, cómo las personas deberían planificar y escenarios y reunir todo eso. Pero al final del día, uno de los mayores problemas es el hecho de que nadie, y cuando digo nadie, realmente lo digo en serio, porque yo creo que nadie hubiera podido imaginar lo que esto iba a traer. Y más que iba a ser tan rápido, que íbamos a estar en una situación en la que, por ejemplo, cuando yo estuve en Ecuador, empezamos a ver uno que otro caso y ahora estamos en un momento en el cual casi todo el mundo ha sido cerrado. Y ese cierre ha traído toda una nueva dimensión de crimen organizado, porque a medida que los países van cerrando sus fronteras, impiden que cosas ingresen o lleguen a la frontera, eso tiene un impacto sobre el crimen organizado también, y vamos a tratar de hablar sobre eso. Una de mis observaciones, y esto lo he visto en mis actividades, en las clases y en el negocio, que nosotros como sociedad, sea esta Ecuador o Canadá,
hemos llegado a un nivel nuevo de tecnología y uso de tecnología. Y siempre ha habido maneras de tener llamadas, por ejemplo, de conferencia, pero ahora es la norma. En mi trabajo alrededor del mundo he tenido la oportunidad de ver economías donde se hacía tanto en efectivo, pero eso ya no es más. Ahora las personas tienen que pagar cosas mediante una transferencia y eso deja rastros. Eso favorece las cosas para el crimen organizado. Entonces, tenemos cambios tecnológicos que se han dado que de cierta manera han puesto todo esto en contexto. Entonces, mi idea sobre el arte, por ejemplo, nosotros celebramos el hecho de que desde hace 60 años Canadá ha estado trabajando con el Ecuador y estoy seguro que simplemente seguirá creciendo exponencialmente. De lo que vamos a hablar Perdón, en el tiempo que tenemos disponible. Y no voy a pasar mucho tiempo hablando sobre los antecedentes, pero es importante que de cierta manera pensemos por un minuto. Cam, ¿Qué? perdón, Cam, me gustaría interrumpirte un momento. Tu presentación está la pantalla está reducida. Si podrías, por favor, ampliarla. Second here. I'm not sure. Maybe somebody can tell me how I make it full screen. 1 second. No estoy seguro si alguien me pudiera indicar cómo lo puedo hacer para que aparezca completa. I'm not sure how I. Cam, could you put an exit to that Ah, presentation? un segundo. Creo que ya encontré. I don't know if that helps. No sé si eso ayuda o Um, voy a tratar de reiniciar la presentación. Is that better? Good. Good. Muy bien. So, Entonces, vamos a hablar un poco sobre la corrupción, simplemente para fijar el contexto, porque la esencia de esta presentación tiene que ver realmente sobre estrategias contra la corrupción en tiempos de coronavirus. Cuando yo estuve en Ecuador a inicios de marzo, hablé sobre corrupción en general y aquí trato de indicar, bueno, cómo se relaciona todo esto con el COVID-19. Entonces, vamos a mirar la situación de COVID-19, vamos a dar una mirada general a la crisis, cómo la corrupción y el fraude entraron en estos escenarios de un desastre natural, cuáles son algunos de los esquemas que ya hemos visto y estrategias para mitigar el riesgo. Es decir, cómo avanzamos, cómo procedemos, cómo podemos impactar o lidiar con esto desde el inicio y también cómo deberíamos hacerlo. Por ejemplo, cuando regresemos a la normalidad, lo cual realmente ya no tenemos seguridad siquiera de qué significa eso. Cuando veamos lo que llamamos normalidad, entonces, en esencia, vemos la palabra corrupción, la oímos, pero el punto es, ¿cómo se diferencia del fraude? Bueno, la corrupción normalmente tiene que ver con algún tipo de brecha de confianza en el desempeño de los deberes o de las funciones oficiales. Entonces, es decir, cuando tenemos corrupción, tenemos el involucramiento de alguna agencia gubernamental o del gobierno en el desempeño de sus deberes. Y eso lo enmarca en comparación con el fraude. El fraude puede involucrar al gobierno, pero usualmente es unilateral. Es algún tipo de intento deliberado para ocultar o facilitar
la apropiación indebida o la malversación de activos. Por ejemplo, yo quiero defraudar a una empresa o al gobierno de sus fondos. ¿Cómo lo hago? Si involucra el uso de un funcionario del gobierno en algún tipo de actividad oficial, eso es corrupción. Fraude, por ejemplo, si es que es un esquema que ayude a que todo se dé. Entonces, hablamos de corrupción como algún tipo de pacto ilegal. Cuando yo doy charlas sobre esto, nosotros lo llamamos binario, es decir, involucra a dos partes. Hay un elemento de confabulación o contubernio entre dos partes. Entonces, ¿por qué es difícil, es difícil tener una conspiración unilateral? Cuando yo hablo de cohecho, por ejemplo, yo puedo tratar de pagarle a alguien del gobierno todo lo que yo quiera, pero alguien tiene que estar dispuesto a aceptar esa coima. Entonces, la corrupción tiene esa parte bilateral o binaria, mientras que el fraude no necesariamente. Usualmente cuando yo hablo sobre la corrupción paso un mediodía o un día completo, pero en el contexto de enmarcarlo, hablamos de corrupción de tres maneras. Hablamos sobre lo que se llama la corrupción a gran escala, la sistémica y la menor. A gran escala es el abuso de un nivel de poder superior, ministros, presidentes de empresas, que han estado involucrados en algún tipo de abuso de las funciones gubernamentales, las oficinas de gobierno, a veces para fines políticos. Cuando miramos a Petrobras, en la situación de Odebrecht en Brasil, un abuso a un nivel muy alto, que en gran medida fue para fines políticos, para financiar fines o causas políticas. La corrupción sistémica usualmente se refiere al sistema o se relaciona al sistema tributario, derechos de propiedad. Es endémico, es un problema sistémico. Y cuando vemos la corrupción menor, son las personas que están en la primera línea. Y hago esta distinción porque normalmente cuando miramos a este tipo de corrupción en particular en la situación de COVID-19, los tres niveles van a depender de cada país, pero también, por ejemplo, esto tiene que ver con alguien que le paga a otra persona, le da una coima para que mire en otra dirección. Entonces, lo que tenemos aquí, por supuesto, es algo que empezó como una situación de salud. La respuesta inmediata es, tenemos una situación de salud que es una pandemia masiva, es una situación enorme, pero se ha convertido en una crisis económica multidimensional en todas las formas posibles. Hemos cerrado la economía de un país, tenemos que buscar apoyo para las personas, tenemos que ver qué es lo que hace esto a nuestro alrededor. Entonces, se interconectan, están como que entrelazados. Entonces, el impacto a largo plazo es ver qué es lo que está haciéndole a la economía. Y cuando vemos a países ahora que están tratando de salir de este entorno controlado, ese es el objetivo de reiniciar o reactivar la economía. Entonces, esto pone al sistema socioeconómico bajo un estrés extremo, lleva al límite la capacidad de los líderes. ¿Pueden ellos indicar la dirección o dar esa imagen de integridad para ayudar al país a salir de la oscuridad? ¿O son percibidos como simplemente otra parte del problema? A menudo, a medida que vamos viendo este problema en retrospectiva, tiene que ver con la delegación de los poderes en el contexto del proceso de toma de decisiones y la asignación de recursos financieros. Es decir, si las personas a los niveles más altos, presidentes, ministros, gabinetes, se enfocan en que tenemos que lidiar con este problema, tenemos que lidiar con él ahora,
Y no solamente tenemos que hacer algo, sino que tenemos que parecer que estamos haciendo algo. Las personas tienen que ver que están sucediendo cosas. Y eso tiene que ver con un proceso de toma de decisión o de decisiones. Y también ver si tenemos los recursos financieros, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo establecemos esta red o esta malla de seguridad? ¿Cómo podemos reactivar los empleos? ¿Cómo podemos mejorar el sistema de salud? Hay que considerar muy cuidadosamente todo esto. A menudo en los medios, aquí y allá, nadie habla realmente sobre el tema de que todo gobierno va a haber adquirido una cantidad enorme de deuda para lidiar con esto. Y esto es algo con lo que van a tener que también lidiar potencialmente durante años. Entonces, la extensión lógica es, donde ocurre esto, hay una relajación de políticas en la medida en que existen. Y en la mayoría de los países, en mi experiencia, han evolucionado mucho hacia buenos sistemas, pero la expresión que nosotros utilizaríamos es que las apuestas, o sea, hemos hecho las apuestas, porque esto es algo que tiene que hacerse y se tiene que hacer ahora. Pero esto es particularmente importante en países donde, por ejemplo, en un país en particular, si vemos un entorno pre-crisis, vemos que sí hubo una falta de transparencia, hubo la represión de la libertad de prensa, un sistema educativo débil, una capacidad legal o policial débil, mala capacidad o no, una buena capacidad para investigar, un marco, un rompimiento o quebrantamiento del marco regulatorio legislativo. Entonces, donde tenemos estas banderas rojas, hace que lo que venga a continuación sea mucho más difícil porque el medio ya está de por sí muy debilitado. Entonces, parte del problema es que cuando ocurre la acción es si va a haber la estructura necesaria que pueda brindar apoyo a eso a medida que se avanza. Entonces, las respuestas obviamente tienen que enfocarse en salvar vidas, en responder a las consecuencias socioeconómicas y de salud. Y con todo, hay una parte económica ligada a eso. Y bueno, esto simplemente es una mirada general, pero simplemente tenemos que decir, para salvar vidas tenemos que cumplir con los requisitos de salud y también lidiar o enfrentar las consecuencias socioeconómicas. Por ejemplo, necesidades de alimentación, de educación. Y es importante entender que sea lo que sea que hagamos como gobiernos para poder ir avanzando, para poder superar la situación, tiene esto que estar basado en los principios de transparencia, justicia y buena gobernanza. Porque si no tenemos estos valores subyacentes, se convierte en un evento más o menos del oeste salvaje. Y podríamos pasar horas conversando con ustedes sobre ejemplos precisamente de eso. Otro punto al que me estoy refiriendo es que ciertamente, bueno, yo soy viciosísimo a las noticias. Yo he seguido todo este proceso muy de cerca en las diversas redes estadounidenses. Pero algo que uno nota es que hay muchísima competencia para adquirir los equipos de salud necesarios, las medicinas, y vemos que hay esta situación altamente competitiva. Y en Estados Unidos se manifestó en una forma en la cual varios estados estaban compitiendo entre ellos para acaparar todos estos insumos. Y tenemos países que están compitiendo contra otros países. Y en algún punto, algunos de los insumos, muchos de ellos son fabricados en China, son producidos allá y que fueron a parar a otros lugares. Entonces,
Mi punto aquí es que tenemos este entorno altamente competitivo que lo hace realmente feroz, pero a la vez involucra a intermediarios, a terceros. Ahora, eso no siempre es algo malo, pero si yo estuviera haciendo una evaluación del riesgo, donde tenemos a un tercero involucrado como intermediario, eso aumenta el potencial para el abuso. No significa que hay abuso, pero sí que han retrocedido un paso. Y algunos de los temas de propiedad beneficiosa y debido proceso se pueden escapar. Algunas de las cosas que están ocurriendo y que han llevado a una nueva realidad son las personas que trabajan desde casa. Eso no significa que está mal, pero cuando trabajamos desde casa perdemos ese grado de control, de supervisión y hay un aumento en los riesgos de computación, el uso, la aceptación de compras por internet, facturas, autorizaciones de pagos. Es decir, o sea, hay que hacerlo, háganlo. Y, por ejemplo, controles inadecuados de compensación, de seguimiento, porque las personas se enfocan más bien en que las cosas se hagan. Similarmente, en muchos países, particularmente en los países en desarrollo, hay una cantidad enorme de fondos que provienen de donantes internacionales, órganos de apoyo, y ellos históricamente no siempre han tenido el nivel más alto de control. Yo he visto lo que ha pasado en Haití y otros lugares donde hubo cantidades masivas de dinero que fue enviado para que se haga el trabajo y debido a la urgencia de la situación pierde los controles normales de seguridad. Hemos visto que se ha estimado que hasta ahora la pandemia ha costado 8 trillones de dólares americanos. Esta es una obligación masiva, enorme de todos los países, de que tiene que llegar el día del pago. Pero la pregunta ahí es, ¿cuánto de esos 8 trillones de dólares se van fugando o escapando? Entonces, estos escenarios de corrupción y fraude traen el potencial para el abuso de las funciones públicas para ganancia personal. Y cada dólar que uno saca del sistema es un dólar que dejó de ir donde tenía que ir. Cuidados médicos, seguridad, educación, alimentación. Y con eso, lo que digo es que erosiona la habilidad del gobierno de brindar apoyo a un crecimiento real. Es decir, si ese dinero está saliendo del sistema, está siendo succionado del sistema, no está yendo hacia donde debería, hacia las cosas que mejorarían el bienestar general. Entonces, si hubiera 100 millones de dólares que deberían ser para ciertos programas y 15 millones de esos se fueron por una puerta trasera hacia otro país, en sí es terrible, pero aparte de eso, no beneficia a la comunidad. La corrupción y el fraude florecen en tiempos de ansiedad e incertidumbre porque las personas están asustadas. Entonces hay una explotación del miedo, del temor. De cierta manera ya nos hemos acostumbrado un poco a esto. También el sufrimiento real, un quebrantamiento de la red de seguridad social y un liderazgo político inadecuado e inefectivo. Todo esto promueve o abre las puertas a un medio de corrupción y fraude. Y durante estos tiempos siempre habrá un grupo de personas que son astutas, conocen todos los ángulos, cómo sacar ventaja a eso. Entonces eso no es una inteligencia o astucia en el buen sentido, sino que saben cómo sacar provecho al sistema, cómo abusar o aprovecharse de él. Puede ser que las personas que estén perpetrando el fraude
están adentro, están del lado de adentro. Entonces, nuevamente, ya hablamos sobre eso, de que diluye la entrega de la asistencia humanitaria. Adicional al costo directo, lo que a menudo sucede y lo que la literatura sugiere es que tenemos un aumento en el nepotismo, la contratación de familiares y también el problema de la influencia política. Simplemente, o sea, el crimen organizado representa la tormenta perfecta, la reunión de todos los factores que les permiten realizar un ataque financiero. No tenemos que mirar muy lejos en desastres, por ejemplo, donde no hubo buenos controles implementados. Siempre esto terminó en una malversación de fondos. En 1995 hubo un huracán enorme en New Orleans, el huracán Katrina. Y cuando volvieron a analizar el tema, vieron que todos estos aspectos estuvieron involucrados. Entonces, yo pienso que la Oficina de Rendición de Cuentas de Estados Unidos, cuando miraron Katrina y Rita, vieron que estaba cerca de, o un poquito más de $6,000 millones que habían sido distribuidos inadecuadamente. Hubo una malversación. En estas situaciones, lo que los gobiernos deben saber y deben prepararse para eso es anticiparse al hecho de que personas malas van a actuar rápidamente para insertarse en la ecuación, en esta mezcla, para perpetrar el fraude y deberían activamente planificar. Es decir, ok, tenemos que movernos rápidamente. ¿Cómo podemos planificar o incorporar una planificación que esté en contra de la corrupción? Y bueno, no es que quiero seguir con el mismo tema, pero realmente, básicamente, donde hemos visto que sucede esto es que dejan de lado estos controles simplemente para cumplir con el trabajo, para que se haga. Y lo que pasa es que a menudo esto no solamente es malo, lleva al robo, a la corrupción, está mal, pero el dinero que se quita, que es tomado, sale del país, o sea, ni siquiera es invertido en el mismo país. Entonces, nuevamente, bueno, para no alargarme mucho, las medidas de emergencia y transparencia internacional y la inequidad de los ingresos, ellos incrementan la corrupción, aumentan la producción y uno tiene que ver cómo estas grandes sumas de dinero y los niveles políticos pueden desarrollar mecanismos para lidiar contra la corrupción. Lo que estoy tratando de transmitir aquí es la necesidad de acaparar. Por ejemplo, los grandes gobiernos, ellos generalmente pueden hacerlo, pero el problema es que hay muchos países que no tuvieron esa habilidad, esa capacidad para jugar de la misma manera. Entonces, sí, algunos países acapararon toda la capacidad para impedir una distribución justa y así aumentar los precios. Otros países están en posiciones muy vulnerables que tal vez los obliguen a seguir caminos menos sabios o menos adecuados. Hay muchos que han tenido que realmente volcarse hacia el crimen organizado para básicamente poder financiar y tomar y que les hagan préstamos para poder suplir estas necesidades sociales. Entonces, hay muchos temas que afectan la calidad, la calidad de la entrega y la efectividad de lo que finalmente es recibido. Y mientras todo esto sucede en muchos países, hay empresas
que están enfrentando presiones inimaginables, presiones sin precedente para mantenerse a flote. Y esto también puede llevar al hecho de que estas empresas traten de incurrir o caer en actos de fraude. Y lo que esto está diciendo, y bueno, vamos a hablar un poco más sobre eso, es la explotación de medidas de estímulo, reclamación de fondos. Entonces, el uso de un muñeco de paja o, por ejemplo, y esto se refiere a, por ejemplo, una persona que tiene un buen nombre y se lo utiliza para poder hacer uso indebido o explotar estas medidas de estímulo. Y bueno, estoy tratando de ir más rápido por el tiempo. Algunos de los tipos de esquemas y fraudes que han ocurrido son la personificación de funcionarios, funcionarios gubernamentales o supuestamente funcionarios de gobierno que contactan a bancos para tratar de adquirir u obtener información financiera sobre otros o supuestos médicos. Otra área de muchas denuncias de fraude y reclamos de fraude es, por ejemplo, también vamos a hablar sobre el acaparamiento. Por ejemplo, también la compra de productos genuinos, pero obtenidos fraudulentamente. Esto siempre lo vemos en diversas situaciones de falsificación de productos, también pruebas o exámenes, tratamientos. Todo esto se aprovecha de los temores de las personas. Tengo algunos ejemplos de donde las personas han invertido, por ejemplo. Y bueno, a mí me gusta la palabra a la antigua, malversación, soborno también, sobornos o coimas para evitar la cuarentena o para recibir un buen resultado, por ejemplo, para una prueba de COVID o que le hagan más rápido la prueba de COVID, saltarse la fila de espera. Esos son algunos de los ejemplos. También fraudes de beneficencias. Realmente tengo una lista de algunos de los fraudes, pero la mayoría provienen directo desde los periódicos. Pero, por ejemplo, Bolivia, ellos compraron 170 ventiladores a $27,000 cada uno, cuando cada uno valía realmente $5,000 o $6,000. Panamá compró a $50,000. Y la lista continúa en cualquier país dado. Pero por falta de tiempo, no los voy a mencionar todos. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? ¿Cómo luchan los países? ¿Cómo pueden superar esto? La cuestión es que la pandemia, desde un punto de vista de gestión, realmente tiene que analizar la necesidad de un cambio de paradigma y un sentido más elevado de los riesgos potenciales que existen. Creo que nadie pudo anticiparse lo que iba a suceder, pero si miramos atrás y vemos cómo se ha manejado todo, esto fue simplemente, en términos políticos, la orden era, haz el trabajo, pero no hubo ese proceso de toma de decisión consciente. Entonces, algunos riesgos de corrupción son inmediatos en el momento de emergencia, otros son a más largo plazo. Y esos que son a más largo plazo implican que en algún momento los gobiernos van a tener que aumentar su deuda para poder pagar por todo esto. Entonces, mi punto es aquí que los gobiernos
deberían haber tenido escenarios de mitigación del riesgo robustos. Tenían que haberlo hecho. Y cuando hay que diferir mucha autoridad y todo, la pregunta es, ¿qué controles de compensación hay? ¿Cómo podemos controlar? ¿Qué podemos hacer para que podamos básicamente trabajar con esto de tal manera que reduzcamos el riesgo? Y en ese contexto vemos los problemas inmediatos versus, las acciones preemptivas inmediatas versus lo que debería hacerse en una fase post-crisis. Y una parte de mí, cuando yo empecé a hacer esto, dije, bueno, ya parte de esto ya ha pasado. Muchas de estas cosas son cosas que se debieron haber hecho. Las personas deberían tener conciencia de esto, tenerlo en cuenta. Tiene que haber un proceso de transparencia, un buen control en el liderazgo. Pero si miramos atrás, al ver estas cosas, ¿qué consideran que se pudo haber hecho mejor? Nosotros también reforzamos expectativas y normas organizacionales. Por ejemplo, ¿están ustedes realmente tratando de lograr que las personas apliquen estas cosas? ¿Qué controles internos existían? Tal vez no teníamos los mismos sistemas, pero en cuanto a segregación de deberes, cuánto se logró, hicimos bien las cosas, hemos marcado el tono correcto. Y la cosa es que en cualquiera de estas situaciones, sea aquí o allá, es una cuestión de lidiar, enfrentar los hechos y evitar rumores, la prevención de los rumores. Cuando las personas se toman el tiempo para ser muy frontales con las personas, eso reduce la habilidad de que las cosas se desvíen debido a los rumores. Ya no va a haber papel higiénico, va a haber escasez de tal cosa, ese tipo de cosas. Entonces, hay que documentar todas las políticas interinas. Si se van a desviar de la norma o alejar de ella, ¿cuáles son algunas de las políticas que pueden implementar? ¿Por qué se modificaron? ¿Y qué es lo que se está haciendo para aumentarlas? Establecer un control de registro, por ejemplo, y metodologías para hacer seguimiento al movimiento de todos los bienes relacionados con la crisis. Ese fue un problema que observamos en Haití. No se llevó un buen control. Tal vez hubo la buena intención de ayudar, pero cuando hay que hacer seguimiento y control de las cosas, tenemos que tener estos registros. Hay un buen protocolo para reportar casos anormales. Algo que yo siempre busco es hacer las cosas en el contexto del empleo de mi mejor juicio profesional. Y eso va a la par con el lado bueno, pero también tiene que ver con es la contraparte de negligencia, post-negligencia, ignorar que hubo corrupción, porque muchas veces se dice que no hubo corrupción, sino un mal manejo y que la próxima vez las cosas serán mejores. También hay que evitar que se fijen indebidamente los precios o un acaparamiento. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ya ha procesado a algunas empresas y personas que directamente están relacionadas con temas de fraude. Apertura, transparencia, trazabilidad del proceso. Nuevamente, si es que alguna vez volvemos a la normalidad, al final del día, a medida que los gobiernos hagan una transición desde este proceso de crisis hacia el de la normalidad, estas violaciones a la integridad pueden continuar escalando. Entonces, es decir, ahora que las cosas van un poco asentándose, calmándose, a medida que nos vamos dirigiendo hacia la normalidad, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos manejar estas cosas? Tenemos que tener medidas para tener un
escrutinio retroactivo de las actividades y de las acciones. Y una vez que la crisis haya terminado, como todos esperamos que suceda, y logremos regresar a la normalidad o alguna forma de ella, tenemos que poder ser objetivos, poder analizar de manera objetiva decisiones políticas, de contratación, económicas. Alguien tiene que poder mirar todo, analizarlo, identificar cualquier vulnerabilidad de control, evaluar o asegurarse que estos controles sean adecuados para asegurar la precisión, evidencia de los ajustes, de las variaciones para contratar, para los términos de contratación. Eso es algo muy importante. La crisis de Ébola realmente mostró que esto es exactamente lo que sucedió. Encontraron que, bueno, la Cruz Roja descubrió que solo en eso realmente hay $6 millones que no logran encontrar. Procesar solamente a individuos, a personas de niveles bajos por corrupción, realmente eso no sirve. Si solamente nos vamos a centrar en los niveles más bajos, va a permitir que todas las formas de corrupción sistémica y a gran escala continúen, y eso simplemente está mal. Y es el hecho de que esto tiene que ser financiado, y con financiamiento todos los países estarán financiando cientos de miles de millones de dólares. Hay el potencial de que también haya corrupción relacionada con eso. Entonces, bueno, de manera muy sucinta, muy condensada, esas son mis ideas. Jessica? Hi, Cam. Yes. Well, we can open the presentation for Bueno, questions. vamos a... Perdón, podemos presentar la opción de preguntas y respuestas. El público desea emitir alguna consulta. Abrir el chat. ¿Tenemos alguna consulta, por favor? Si desea emitirla, este es el momento para poder hacer la inquietud. No tengo por el momento ninguna consulta aparte de las panelistas. Vamos a revisar. Sí, bueno, por el momento no veo ninguna. Pueden emitir sus inquietudes si ustedes desean. Vamos a ver un poco más de tiempo. Pueden emitir sus inquietudes Thank you very much. a través del chat para que puedan elevar sus inquietudes a nuestro expositor. ¿Ya? ¿Me escuchan? Pero me puedan escuchar. Bueno, hola, espero me puedan escuchar. Estaba viendo un error en mi pantalla. Damos apertura a la sesión de consultas. Si ustedes desean emitir alguna inquietud a nuestro expositor, lo pueden hacer a través del chat, por favor. Muchas gracias. Me indican si tienen alguna inquietud al respecto. Les recebiríamos sus consultas a través del chat que está completamente abierto para que en este momento podamos diluir cualquier inquietud que posean. No veo por el momento ninguna inquietud. Cam, por mi lado, si tuviera una consulta,
En relación a las sugerencias, perdón, y recomendaciones que nos has hecho, en base a esto, si es, de alguna manera también hemos hablado en la parte de lo que ha sucedido en grandes desastres, como lo estamos viviendo el día de hoy, que también se vivieron cuando fue Katrina. ¿Cómo podríamos, yo sé que como mencionabas en tu exposición es imposible lograr al rato mitigarlos al 100% o evitarlos, pero ¿cuáles serían las mejores maneras de manera empresarial evitar este tipo de situaciones? Lo vemos que a nivel de gobierno como tú indicabas, a nivel mundial se han presentado ya casos, Bolivia, Panamá, bueno, y Ecuador, pero ¿cuáles podrían ser tal vez las 5 principales recomendaciones que te dieran los que se debe hacer como empresa para poder evitar y mitigar? Sé que los mencionaste, pero tal vez los mandatorios, los que tienen que... I think the things I think of is number one, you have Creo to que, número uno, that this is possible. Up to date, tenemos que creer que esto es posible. Hasta ahora, ninguna empresa se le ocurrió jamás que podía suceder algo así. O sea, no tendría que ser algo tan terrible como lo que vemos ahora. Podría ser algo más pequeño, pero igual con muchísimo potencial para hacer daño. Segundo, un plan de contingencia. Es decir, ¿qué haríamos si? Es decir, ir estableciendo escenarios. Como, ¿qué pasaría si, por ejemplo, empresas que tienen departamentos de sistemas, todos ellos tienen planes de contingencia? Si mi computadora se detiene mañana, ¿qué haría yo? Entonces todos dirán, tengo una computadora de respaldo. Lo mismo, tienen que sentarse con los miembros de la empresa, ver, ¿creemos que esto es posible? ¿Cuáles son nuestros planes? ¿Cuáles son los controles clave? ¿Cuáles son las verificaciones clave? O si no lo pudiéramos hacer de esa manera, ¿cómo manejaríamos la situación? Y finalmente, ¿cómo sabríamos lo que hicimos? ¿Cómo hacerle seguimiento a lo que ocurrió? Para así poder, en retrospectiva, mirar eso desde el punto de vista de poder recopilar todos los detalles. Entonces, pienso que el punto es el reconocimiento de que es posible. ¿Cuáles son mis controles internos alternativos? ¿Cómo protejo los activos de la empresa? En el caso de, olvidémonos de esto, en el caso, por ejemplo, de un terremoto. En el Ecuador, si hubiera un terremoto enorme, Dios no lo permita, pero si solo afectara algo que solo afectara a su economía, ¿cuáles son los tipos de cosas que ustedes tendrían que tener? Y aprendemos mucho sobre eso. Y también cómo manejamos el dinero, el efectivo. Perfecto, Tan. Muchísimas gracias. Tengo otra consulta. Me indican, ¿qué tan efectivos son los mecanismos de movilización social a través de las plataformas tecnológicas para combatir la corrupción? Como ciudadanos sentimos un gran sabor cuando vemos a nuestros mandatarios cometer este tipo de acciones y sin ninguna vergüenza justifican sus acciones. well, I think you've raised a very valid Bueno, point. pienso que mencionas un punto muy importante que es la crítica a muchos gobiernos. Pienso que el punto es que tenemos que responsabilizar a las personas y lo que espero que resulte de todo esto es que los gobiernos miren lo que funcionó y lo que no. ¿Cuáles fueron las decisiones de emergencia que tuvieron que tomar y por qué fueron estas las decisiones correctas? Porque hay un nivel de escepticismo muy alto por parte del público. El tema es que los ciudadanos tal vez ven estas decisiones en términos de corrupción menor. Por ejemplo, hay colegas que dicen, nosotros no utilizamos la palabra corrupción, usamos la palabra tradición, porque no lo ven ya ni siquiera como corrupción. Simplemente es así. Por ejemplo, un policía que acepta $20,000 para una multa de tránsito versus alguien que desvía 20 millones, por ejemplo, 20,000. Entonces, el ataque de la prensa respecto a cómo los gobernantes manejan las cosas para que sean responsables de sus decisiones. Entonces,
hay que demandar, hay que exigir una explicación. ¿Dónde está ese dinero? Porque como dije, todos los países, sin excepción, van a tener que reunir muchísimo dinero. Y alguien tiene que poder decir, ¿cómo gastaron esos 10 millones de dólares o 10.000 o lo que sea? Perfecto, Cam, muchas gracias. Tengo otra inquietud. Me indican, desde su experiencia, ¿qué recomendaría usted que se incorporen en nuestras leyes medidas efectivas y prácticas para prevención de fraude y, por ende, se configure la corrupción? Transparencia, rendición de cuentas, de que haya leyes que exijan que las transacciones sean vistas y que no se hagan entre gallos y medianoche, en la oscuridad, que sean abiertas, que las personas las puedan ver, que haya rendición de cuentas, que tengan que estar en la legislación y que las personas tengan que ser responsables. Podemos tener leyes. Es como cuando hablo sobre el lavado de dinero. Muchos países tienen leyes anti-lavado que son buenísimas, pero están simplemente por escrito. Pero si miramos el país, vemos que nadie ha sido procesado por el lavado de activos. Entonces, de cierta manera, hay que enfocarse en la transparencia, rendición de cuentas y que exista una investigación que esté en el dominio público y que existan consecuencias. Y por eso, por ejemplo, hubiéramos podido analizar algunos de los ejemplos porque Jessica me dio excelentes ejemplos de Ecuador, pero en Estados Unidos todos los días, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, vemos a quién están procesando y diríamos, bueno, no tiene sentido de por qué las personas serían tan tontas, tan estúpidas. Entonces, todos los días vemos que alguien trató de decir que tenía una empresa con 200 empleados y que deberían recibir apoyo o dinero del gobierno. Las personas tratan de hacer estas cosas. Entonces, como dije, transparencia, rendición de cuentas, procesar a estas personas y que todo esté abierto, que todo sea abierto, transparente. Gracias, Cam. Tengo otra consulta. Me indican, en lo que se refiere a dineros en paraísos fiscales, ¿qué sugeriría para lograr su rastreo? Bueno, ya sé que han oído de los Panama Papers, Paradise Papers, que realmente destaparon muchos de los mitos sobre estos paraísos fiscales. Y ciertamente, cuando yo estuve ahí a inicios de marzo, en mi mente realmente estaba Petrobras. Y todas las implicaciones del lavado de dinero. Y creo que lo que verán que ha sucedido es que muchos de estos dominios ahora han tenido que revelar, divulgar esta información. Entonces, porque hasta ahora las personas no sabían quién tenía qué. Entonces hemos visto que ahora se ha atacado muchísimo a personas, por ejemplo, en las Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, para tratar de quitar el velo a quiénes son estas personas. Entonces, si vemos Transparencia Internacional, Transparency International, y también la Asociación Internacional de Periodistas, constantemente están tratando de atacar a estos paraísos fiscales para que revelen mucha de la información. Y creo que ahí realmente lo que dio pie muchísimo a esto fueron los Panama Papers. Perfecto, Cam. Tenemos otra inquietud. Nos indica, a su criterio, ¿es posible ganar esta guerra viendo esto todos los días? No sé si sea posible ganarla, pero ¿cuál es su opinión? Perdón, Jessica, se distorsionó la voz durante la parte de la pregunta. Claro, con gusto. La vuelvo a emitir. Dice, ¿es posible ganar esta guerra? Viendo esto todos los días, no sé si es posible ganarla. ¿Cuál es su opinión? Sí, mi opinión es que sí, porque lo que está pasando es que moviliza a las personas.
Las personas son los votantes. Ellos ven lo que está sucediendo con la prensa libre y con los tipos de demanda constantes para la transparencia. El cambio sí ocurre. Lo hemos visto en Europa, lo hemos visto en otros lugares donde las personas trataban de mantener las cosas ocultas, pero, por ejemplo, inclusive en Sudamérica, en Brasil, hay muchas más cosas que se están haciendo para tratar de procesar estas cosas. Y cuando las personas entienden de mejor manera, ustedes verán, la corrupción no es la tradición, no es la forma, la manera del mundo, pero sí requiere de mucho cambio. Yo he trabajado mucho en la India, y están haciendo el mismo tipo de cosas. Tener las leyes adecuadas, procesar a las personas, que los medios de comunicación cubran estos temas, los divulguen. Y ahora, el hecho de que hay este intercambio internacional de información, podemos lograr esto. Así que sí. Tenemos otra inquietud. Nos dicen, ¿podemos combatir la corrupción con un cambio en el modelo educativo y de educación familiar? ¿Tenemos esperanza? Sí, pienso que hay esperanza. Y pienso que es precisamente a través de la educación. Y voy a ser muy cándido. Por ejemplo, en el gobierno, el tema de la corrupción a menudo proviene del hecho de que quizás algunos servidores públicos no reciben un salario que debería ser justo. Y otros simplemente son propensos a la corrupción. Pero bueno, a través de la educación y a través del hecho de que se sepa que no va a ser tolerado desde los niveles más altos. Cuando empezamos a ver presidentes de los países que son detenidos, que son arrestados, cuando empezamos a ver el marco legislativo, vemos cómo se trata de implementar leyes que generen un cambio. Pero obviamente toma tiempo. Cam, tenemos otras inquietudes. Me indica, ¿qué tipos de controles se podrían aplicar en los departamentos encargados de compra de insumos en tiempos de emergencia, donde hay una exhaustiva revisión de los mismos referentes a precios y proveedores? Bueno, pienso, has pintado el escenario real de esta época, y la pregunta es que siempre, indistintamente de la acción que uno tome, indistintamente del gobierno que uno sea para cualquier país, si uno delega cosas, si de cierta manera uno opera con la mentalidad de que se lo va a responsabilizar, de que alguien va a venir y lo va a responsabilizar a usted por la forma en que se gastó ese dinero. Y segundo, si es transparente, lo que va a pasar es que ese proveedor que no ganó va a utilizar los medios de comunicación para decir, le dieron ese trabajo a él y no a mí, y eso no está bien. Entonces así las personas empiezan a saber, a conocer sobre esto. Y ahí la importancia entre disuadir la corrupción y el fraude, pero para lograrlo hay que disuadir, que se fije el tono, que se marque el tono para hacerlo, que las personas sepan que si cometen un crimen o un delito, se los va a atrapar, se los va a pescar, se va a saber. Entonces, por esto es la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas, asegurarse de que hay un rastreo adecuado de por qué se hizo lo que se hizo. Perfecto. Tenemos otra inquietud. Desde su perspectiva, ¿por qué es tan difícil para nuestros países y sus funcionarios distinguir qué constituye un acto de corrupción y qué no? Bueno, si supiera la respuesta a eso, no estaría aquí conversando con ustedes. La cuestión es que siempre empieza con el tono que se fija desde el nivel más alto. Y hay que tener un marco adecuado de lo que se espera, que claramente determina lo que se espera de las personas, y un buen conjunto de leyes que articulen eso. Eso va a disuadir esas malas acciones, pero el problema es que hay que tener esa legislación. O sea, pero empieza desde arriba, desde el nivel más alto.
la autoridad que tenga el presidente, el primer ministro, el gabinete, lo que se publica, qué es lo que sabe el público, la ciudadanía, si es que hay disponibilidad de quién obtuvo qué contrato, todas esas cosas. Y eso lo primero que les enseño a mis alumnos es háganle seguimiento al dinero, sigan al dinero. ¿Cómo se sigue el dinero? ¿Cómo se sigue? Se le hace seguimiento hacia dónde fue ese dinero. Entonces empieza con el hecho de que el gobierno tiene que tener presupuestos detallados, aprobados por la legislatura y que sean responsables. Y cuando no son tan responsables con esos fondos como deberían ser, por ejemplo, el contralor, el auditor, debe emitir un informe. Eso sucede en todas partes. Los contralores sí han hecho seguimiento y han procesado a gobernantes, a políticos que han incurrido en actos indebidos. Todo país lo puede hacer, indudablemente. Muchas gracias, Cam. Tengo otra inquietud. Me dice, la transparencia de datos en este momento es importante para el caso de emergencia sanitaria. La interrogante es, ¿puede en algún momento entrar esta medida en conflicto con la información que tenemos de nuestros datos personales? Oh boy. Ay, vaya. Como dice la expresión, eso va más allá de mi sueldo, de mi salario. Usted ya ha entrado en una cuestión legal, los derechos de la persona individual versus los derechos del Estado. Yo respeto eso. Yo entiendo eso, porque uno entra ya al hecho de que, o sea, esta es la pregunta ahora, la cuestión de la que las personas están hablando ahora. Las empresas telefónicas, por ejemplo, ahora cuando quieren para hacerle seguimiento a un brote, pueden ir a la operadora para obtener los registros. Entonces, ¿dónde termina el uno y empieza el otro? Entonces, lo que esto me dice a mí desde la perspectiva de investigación y regulatoria es que las leyes tienen que ser refinadas. La comunidad internacional tiene que reunirse y lo harán, porque algo que va a resultar de esto es que la mayoría de los países van a haber experimentado las mismas debilidades y qué podemos hacer para evitarlas. Entonces, por ejemplo, las Naciones Unidas, su grupo anticorrupción, yo pienso que ellos van a trabajar arduamente para brindar apoyo a eso. Van a recibir mucho apoyo de otros países. Muchas gracias, Cam. Bueno, esa era la última inquietud y por mi parte me gustaría que usted nos deje un mensaje en relación a su visión sobre el post-COVID y cómo espera que sobrellevemos esta situación de la corrupción y el fraude cuando hayamos terminado la pandemia. Correcto. Sí, mi mensaje es el hecho de que si llegamos a esa normalidad, y espero que lleguemos a cierto grado de normalidad, en ese momento, y ese fue uno de mis puntos clave, es que como gobierno necesitamos decir, antes de que alguien nos ataque, ¿cómo vamos a poder manejar lo que ocurrió? Ahora, esto fue una emergencia, pero ahora vamos a retroceder, vamos a ver qué leyes tenemos que cambiar, podemos procesar, cómo vamos a proteger nuestra habilidad para hacerle seguimiento a las personas, porque vamos a seguir oyendo estas historias de terror, donde cientos de miles de dólares se han desvanecido porque no había ley, no había aquello, esto. Pero antes de que esto avance más, cada país debería analizar cómo puedo mirar hacia atrás, mirar en retrospectiva y sentirme satisfecho de que como gobierno hice un buen trabajo. Obviamente algunos países van a tener problemas porque habrá personas en ese gobierno que se beneficiaron de la corrupción. Muchísimas gracias, Cam, por esta importante información. Estoy segura que ha sido valiosa para todos los asistentes el día de hoy. Agradecemos enormemente su asistencia, el apoyo de nuestros socios Seneca College y agradecemos también el apoyo en esta organización a la Embajada de Canadá en Ecuador por estar con nosotros en el desarrollo de esta actividad, a Patricia por habernos acompañado también y obviamente también a Kit Monroe por haber estado
en la apertura de esta actividad durante todo este evento. Damos las gracias a todos ustedes, todos los participantes. Queremos también agradecer sobremanera a todos nuestros sponsors, Air Canada, BDO Ecuador, Grant Thornton, importadora Hackemeyer Ortiz, Mar Global, Seneca College, SGI Eventos y Hotel Sheraton Guayaquil. Cameron, muchísimas gracias. Esperamos nuevamente tener la oportunidad de reunirnos y volver a tratar estos temas. Hopefully in person next time. Y ojalá que en persona la próxima vez, pero cualquier cosa que yo pueda hacer, yo realmente he disfrutado muchísimo esto. Muchas gracias por su apoyo y por sus preguntas. Que tengan un fin de semana estupendo y muy seguro. Muchísimas gracias para todos. Le agradecemos incluso a nuestros participantes internacionales. Me indican que tenemos personas de Colombia acompañándonos en este evento. Muchísimas gracias por su asistencia. Que tengan un excelente fin de semana. Esperamos poder compartirles la grabación de esta conferencia a través de nuestro canal de YouTube de la Cámara de Comercio y Turismo Canadiense de aquí. Un excelente fin de semana. Crean un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Thank you. Gracias. Los veré pronto. Bye-bye. Hasta luego.